Bueno, y ahora nos vamos a meter en este tema que les comentaba. La producción ya está en eso. Vamos a hablar como lo hacemos siempre, tenemos que hacerlo así. Tenemos que hablar con los que saben, con los que tienen la idoneidad, la palabra justa para poder informarnos sobre temas que desconocemos, más sobre todo un tema de esta envergadura. No terminamos, primero fue la vaca loca, ¿se acuerdan, no? Vaca loca, bueno, no digo. Después apareció el murciélago con el COVID y ahora aparece el mono con la viruela del mono. No sé, son cosas que no nos parecen increíbles. Pero claro, ya apareció el primer caso en Argentina, como digo, lo tenemos que atender porque en algún momento pensamos que el coronavirus no iba a llegar, porque nació en China y estamos lejos. Así que nosotros queremos que por lo menos sepamos de qué se trata. Como siempre, como digo, recurrimos a los que saben y ahora vamos una vez más, lo hemos convocado el doctor Antonio Salgado. El doctor Antonio Salgado es médico, es pediatra y es infectólogo. Y es nuestro amigo, digo, porque cada vez que necesitamos que nos aclare cosas, él está predispuesto. Ya está en línea el doctor Salgado, así que le voy a saludar y le voy a agradecer la gentileza para charlar otra vez con nosotros. ¿Qué tal, doctor Salgado? ¿Cómo te va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, muy amable. Lo escucho entre líneas, no lo escucho muy bien. A ver, ahí le vamos a pedir a Martín, el operador, que mejore el retorno. ¿Ahí cómo me escuchás, Antonio? Un poco mejor, Daniel. Bueno, muchas gracias, como siempre, por tu gentileza. No, a vos, Daniel, por convocarme para tu programa. Bueno, primero, felicitaciones por el merecido premio que te otorgó la Fundación Parnasos, una fundación con gente a la que queremos mucho, pero creo yo un justo reconocimiento a tu tarea por la sociedad de Salta. Muchas gracias, Daniel, pero te debo decir que los premios en ciencia siempre son impersonales, porque es de todo y cada uno de los sanitaristas que están en mi provincia y que algunos dejaron hasta la vida por el COVID. Sí, Así que me siento honrado por el premio, pero lo comparto con todos ellos. Gran gesto, Otro gesto que habla muy bien de vos, doctor. La verdad que es así. Bueno, vayamos al tema decía vaca loca, después murciélago, ahora sí, mono. Me acuerdo de la vaca loca y de los priones. ¿Te acordás cómo andamos sí, todos? La gente andaba matando vacas por la calle. Y después, bueno, y ahora la viruela del mono. ¿Qué es la viruela del mono, doctor Salgado? No, lo que pasa es que yo, en lo personal, me parece bien que haya una alarma epidemiológica, pero no me parece que haya motivo para que haya una alarma social, Daniel. Bien. ¿No? Porque esta viruela símica es una viruela que data ya de los primeros reportes de 1958, la década del 50, donde apareció en primates, que estaba en laboratorios para investigación, y que ya en la década del 70 comenzó a transmitirse a humanos, pero es una enfermedad endémica de África Central y también de África Occidental. La cepa varía, la de África Central es un poco más severa que la de África Occidental, pero ya hay reportes en el 2003 de Estados Unidos, que fue la primera vez de un brote epidémico de esta viruela símica fuera de África, ¿no? Pero como te decía, ya hace mucho tiempo que se describió este virus, por tal motivo lo que conocemos del virus es bastante, ¿no? No te olvides que la viruela humana, la cual mucho escucha la palabra viruela y ya se le ponen los pelos de punta. Así es. Es una enfermedad que fue ya erradicada hace 40 años. La OMS declaró la erradicación de la viruela en 1980. El último brote de viruela humana fue en 1979 allá en Somalia, ¿no? Así que me parece que, te insisto, que tiene que haber una alarma epidemiológica, pero no es motivo para que haya una alarma social. Correcto. Ahora, Antonio, ¿cómo se manifiesta? Le demos información, por sobre todo. Yo, como digo, lo peor es que nos puede pasar con estas cosas, es que no tengamos información. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo me puedo llegar a contagiar? Teniendo en cuenta lo que acabas de decir,
Pero bueno, digamos, ¿cómo se puede manifestar esta viruela? Mira, ¿Cómo se primero llama? decirle Viruela, a la audiencia. perdón, ¿se llama viruela del mono o virus del mono? No, viruela del mono. Viruela del mono, bien. Los simios tienen muchísimos virus, casi te diría la misma cantidad de virus y algunos nuevos que el humano, ¿no? Ajá. Así que esta se llama viruela símica. Pero hay una cosa muy muy interesante, ¿no? Sí. Que también se encuentra en otros animales salvajes, como algunos roedores. Por eso que es posible, Daniel, que los monos no sean el principal reservorio natural del virus, ¿no? Ajá. Puede encontrarse en otros reservorios, en otros animales salvajes. Pero tu pregunta era cómo se manifiesta. Primero decirle a la gente que es una zoonosis viral. Es decir, zoonosis es aquella enfermedad que es producida por virus transmitidos de los animales a otras personas. Bien. ¿No? Como por ejemplo la del COVID, ¿no? Claro. Pero a diferencia del COVID, para hacerte un paralelismo, te diría que el COVID es una enfermedad de altísima transmisibilidad, ¿no? Y por otro lado, el virus, al ser un virus ARN, naturalmente tiene muchas mutaciones, ¿no? No solamente se diferencia en su transmisibilidad, en la posibilidad de contagio, sino también en la posibilidad de mutar. Cosa que este virus es un virus ADN, que es un virus que muta muy poco, ¿no? Y se manifiesta porque el paciente que adquiere la enfermedad comienza con dolor de cabeza, con fiebre alta, con malestar general, sobre todo con un gran cansancio, y después de un par de días aparecen unas pústulas que, para diferenciarla con la varicela, te diría que es de mayor tamaño, ¿no? Que se localizan fundamentalmente en el área genital y perianal, porque habitualmente esta enfermedad se transmite por contacto estrecho prolongado con secreciones, que pueden ser secreciones penianas, secreciones anales, con las mismas contacto con las lesiones, ¿no? Inclusive hasta con la costra, ¿no? Y eso es importante decirlo, Daniel, porque a diferencia de la varicela, la costra, cuando vos hiciste varicela, o yo hice varicela, o nuestros hijos hacen varicela, los chicos, una vez que aparece la costra ya no es contagiosa, ahí termina el periodo de contagio de la varicela. Ya se secó, como decían antes, se secó, ¿no? Y ya terminó, digamos, no es transmisible. Pero en la viruela, la costra sigue siendo contagiosa. Por tal motivo, cuando esas costras quedan en la ropa de cama de un enfermo, al ser sacudidas, esas costras pueden generar contagio a las personas que manipulan la ropa de cama de un enfermo, ¿no? Qué bueno esta información. Por eso yo digo, lo vamos a hablar al doctor Salgado para que tengamos información, para que sepamos de qué se trata. ¿Es una enfermedad mortal como lo resultó ser el COVID, Antonio? No. A ver, para hablarte de mortalidad, te diría, para hacer una comparación con la viruela. Con la viruela humana, que te acordás que solamente en el siglo XX, la viruela humana terminó con 300 millones de personas, solamente en el siglo XX. Así que imagínate que tenía una tasa de mortalidad cercana al 40%. Pero esta zoonosis, solo 1 de cada 100 infecciones puede llegar a morir. Por supuesto que este número puede ser un poco mayor en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pero te diría que es la versión benigna de la viruela humana. Bien, ese es el otro dato. ¿Cómo evitamos la posibilidad del contagio, doctor Salgado? Bueno, lo primero es decir que hay que avisar a las autoridades sanitarias ante el contacto estrecho y prolongado con algún paciente que haya tenido esto o que padezca esto, porque se puede aplicar la vacuna antivariólica solamente para los contactos estrechos de alto riesgo. De hecho, que España, a partir de ayer, está aplicando la vacuna antivariólica para todos los contactos estrechos de alto riesgo. Todos los que somos cincuentones y más allá de cincuentones también, ya hemos recibido la vacuna antivariólica cuando éramos chicos. Claro. Y la vacuna genera una inmunidad duradera en el tiempo y efectiva, ¿no? Pero para los que no han recibido la vacuna, todos los contactos estrechos, insisto, van a recibir la vacuna antiviruela en corto plazo, ¿no? Como te decía, España
ya la está aplicando. Hoy en el mundo hay 98 casos confirmados. Hablo para una población de más de 8.000 millones de personas, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, no hay que minimizar absolutamente ningún brote epidémico, no me parece que sea catastrófico. Ahora, ustedes, los médicos, los profesionales de la salud, a quien le debemos tanto con el tema del COVID, es una deuda eterna que tenemos, nos enseñaron y nos indicaron que teníamos que empezar con ciertos protocolos, con el tema del barbijo, el alcohol en gel, la higiene, con este tema, por las dudas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como te decía, esta es una enfermedad que no se contagia por aerosoles, ¿no? Eso es importante decirlo. Sí, ¿no? Muy importante. Claro, porque la varicela se puede contagiar no solamente por contacto directo, sino también por aerolización del virus, ¿no? Como el virus de la gripe, como el virus del COVID, como el virus de la varicela. Pero esta enfermedad puntual, la viruela cínica, no se contagia por aerosoles, se contagia por contacto directo con las lesiones o con fluidos o secreciones, ¿no? Insisto, tiene que ser un contacto no solamente estrecho, sino también prolongado, Daniel, ¿no? Entonces, correcto. La medida preventiva es la medida preventiva que uno podría tener con cualquier patología que tenga lesiones en piel, en el tocado, en la manipulación de sábanas, en la manipulación de no solamente sábanas, sino de toda la ropa de cama de un enfermo que haya padecido esta enfermedad. Por ahí escuchaba, bueno, por eso era la idea de charlar con vos hoy, porque durante el fin de semana, en 2 oportunidades, digamos, fortuitas, bueno, me preguntaban a mí si sabía cómo era este tema y empezaron con que, bueno, no hay que tener contacto estrecho con personas, hablamos de relaciones sexuales, tampoco hay que evitar compartir una habitación o dormir, digamos, en una habitación con alguien con la que habitualmente uno no duerme, y se empieza a generar esta especie de psicosis, y por eso la idea de charlar con vos, ¿no? Sí, porque siempre en estas patologías siempre hay mucha infosicación y hay mucha, digamos, paranoia en esto. Por otro lado, te digo que acá en Salta, yo hablaba con colegas del Hospital Materno Infantil y me llamó la atención el nivel de información. La verdad que aprendí muchísimo con ellos, ¿no? Llámese con el doctor Federico Mangione o con todo su equipo de médicos, ¿no? La verdad que sabían muchísimo sobre el texto, habían leído muchísimo. Y aprendí un montón con ellos, charlando por teléfono, ¿no? Pero la gente tiene que estar tranquila de esto, ¿no? Hay otras cosas a las que hay que tener mucho cuidado, como la hepatitis aguda fulminante por adenovirus F41, son cosas que tienen una altísima mortalidad y eso sí me parece catastrófico, ¿no? No, por supuesto que sí. Lo último con este tema y después haceme una de Yapa. Qué feo la imagen, digamos, de lo que es, ¿no? Para los que se contagian con esta viruela del mono. Bueno, digamos, vos mirá las imágenes de quienes se contagiaron y le aparecen como granos, por así decirlo, para mostrarlo más gráficamente, y te impresiona esa imagen, ¿no? Es muy desagradable, digamos. Lo que pasa es que las imágenes que muestra la prensa escrita y la prensa televisiva son imágenes de la viruela humana, ¿no? De otro tipo de enfermedad, ¿no? De una enfermedad, sí, mucho más letal, mucho más complicada, y te diría mucho más aparatosa, ¿no? No es nada agradable ver un paciente con viruela humana, ¿no? Exacto. Bajaste temblores, doctor, que era lo que nos interesaba, bajar temblores, porque había un montón que estaban ahí ya en serio, me preguntaban a mí, bueno, les digo, yo mañana les prometo, hablo con el doctor Salgado y evacuamos todas las dudas. La última de a mí me pasó hoy de gente que me preguntaba, no debería estar en contacto con un mono. Y le digo, últimamente, los últimos 40 años, ¿cuántos monos tuviste en contacto? ¿no? La gente, bueno, está muy preocupada, yo entiendo, bueno, ¿no? Ahora, humor, pero es así, ¿no? Pongamos este tema del humor, porque hay quienes dicen que la viruela del mono nació en Córdoba y la hacen responsable a la Mona Jiménez. Entonces, con lo que vos acabas de decir,
pobre Mona Jiménez iba a quedar sin público, porque si no había que tener contacto con un mono, menos con una mona, ¿viste? Entonces, así es. Ahí estaban diciendo que la viruela esta nació en Córdoba con la Mona Jiménez. Como decía, un toque de humor. Doctor Salgado, lo último, coronavirus, rebrote, cuarta ola, dice la ministra Bisotti, tenemos que volver a los cuidados de lo que hablamos todo el 2020 y 2021. No, estamos cursando la cuarta ola, no tenga ninguna duda, Daniel, ¿no? Lo que pasa es que la situación epidemiológica es totalmente distinta, la coyuntura en el país es totalmente distinta, sanitaria me refiero, ¿no? No se olvide que en Argentina más del 85% de la población está vacunada, por tal motivo la transmisibilidad va a ser muy importante, pero esa transmisibilidad no va a tener un impacto ni sobre las hospitalizaciones, ni sobre los casos moderados, severos o críticos, y mucho menos sobre la letalidad. Usted se acordará que en el 2020, de cada 1.000 personas infectadas en el 2020, fallecían 30. En el 2021, 17. Sí. Y lo que va del 2022, 3. ¿No? Claro, eso es un análisis muy interesante que hizo el contador Martín Bayo Nuevo, que es un analista de datos, creo que es de Corriente, y me pareció muy bueno, ¿no? Ese dato, ¿no? Porque bueno, la situación es distinta. Cuando llegó Omicron allá en noviembre por el 2021, yo era de lo que decía de que era una muy buena noticia, porque era una variante que tenía una altísima transmisibilidad y que no tenía un impacto sobre la hospitalización. Por tal motivo, era una variante muy democrática porque afectaba a todos por igual, a los vacunados y no vacunados, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Era socialista. Entonces, era muy socialista, ¿no? Opositores oficialistas por igual. Entonces, bueno, nos generó también una inmunidad natural. Exacto. Y esta variante, la BA.2, que es una variante de mayor transmisibilidad que la variante original, muchísimo más transmisible que la variante original, no va a tener un impacto importante sobre las hospitalizaciones, eso seguro. Exacto. Por eso es que la gente tiene que vacunarse con la tercera dosis. Ese tema, dosis, ahí permitime, ¿no? Antonio, ahí pone énfasis en eso, porque hay algunas personas que tienen 2 dosis, y vos le decís, ¿con cuántas dosis estás? Con 2. Bueno, ¿por qué no te pones la tercera? No, ya está, ya pasó. No, creo que hay ese punto es clave, ¿no? Sobre todo las personas que tienen 2 dosis y que son de edad nuestra, habitualmente las dosis que hemos recibido inicialmente eran la Sputnik, por adenovector, o AstraZeneca por adenovector, o Sinopharm, una vacuna por virus inactivados, que demostró tener bastante menos eficacia inmunológica que las vacunas por RNA mensajero, llámese Moderna o llámese Pfizer. Por tal motivo hay que aplicar una tercera dosis, no tengo ninguna duda que la tercera dosis tiene que ser de RNA mensajero, para tener una respuesta inmune protectora más importante, más eficaz. Exactamente. ¿No? Bueno. Y a los que le corresponda cuarta dosis, aplicarse la cuarta dosis. Acá yo digo presente con la cuarta dosis. O refuerzo. Ya tenemos la y cuarta. la antigripal, Daniel. Y la antigripal, sí, me pusieron las dos juntas, andaba con los brazos, parecía un robot, así, pero de 10, no me provocó nada, las dos vacunas juntas, yo lo cuento porque lo viví, no me provocó nada, ni fiebre, ni tos, como dicen, así que, sí, creo que eso es fundamental, Bueno, doctor Salgado, como siempre, un placer, un gusto charlar con vos. Reitero la felicitación por la distinción de la Fundación, más aún con esta grandeza, con esta generosidad de compartirlo con tus colegas. Así que bueno, siempre un placer, repito. Te agradezco mucho, Daniel, y muchas gracias por tus palabras, pero me honra. Muchas gracias, estoy a tu disposición. Te mando un abrazo, doctor, muy amable. Otro enorme para vos. Chao, querido. Un gran abrazo, Daniel. Chao. Chao, Daniel. Chao.